Tras la salida del último capítulo del manga se nos aclaró un poco más todo esto de la captura de Ginny, y es que resulta que a la revolucionaria se la llevó el gobierno mundial, situación que hizo que Monkey D. Dragon, líder del ejército revolucionario, no hiciera absolutamente nada. ¡Eres un cobarde! Obviamente esto fue algo que despertó muchas molestias dentro del fandom, ya que podría interpretarse como que Dragon le dio la espalda a su compañera, o que incluso le traicionó al no intentar ayudarle, pero ¿realmente esto es así? En este video analizaremos las razones que hicieron que Dragon decidiera quedarse de brazos cruzados ante la captura de una de sus compañeras, así que no le demos más vueltas a esta intro y empecemos. Bien, lo primero que debemos mencionar es la razón principal por la que muchos lectores están disgustados con la forma en la que Dragon llevó esta situación, y aunque no lo crean, esa razón no es otra que su apellido. Esto se debe a que la propia historia nos tiene acostumbrados a ver cómo los otros dos integrantes de la familia Monkey se lanzan sin dudarlo contra quien sea si se trata de salvar a algún compañero querido. Por ejemplo, con Luffy lo vimos claramente en el arco de Enies Lobby, donde no tuvo ningún problema con invadir y posteriormente destruir el lugar con tal de rescatar a Nico Robin, y de la misma manera su abuelo, Monkey D. Garp, también nos demostró algo parecido en el momento en el que invadió Hachinosu, donde luego de liderar una operación de rescate no tuvo problemas en sacrificarse haciendo de carnada para que el resto de los marines involucrados pudieran irse del lugar. Todo esto, recordemos, con el objetivo de sacar a Koby con vida de ahí. Ya con esto tendríamos dos precedentes bastante pesados que representan el actuar de los Monkey en este tipo de situaciones, o bueno, al menos eso era lo que podríamos llegar a creer, puesto que con Dragon ya vimos que no todos los Monkey actúan de la misma manera, ya que en su caso, a diferencia de su padre y su hijo, al ver que capturaron a Ginny decidió simplemente no hacer nada, y obviamente esta decisión genera mucho contraste con las que ya hemos visto que tomaron anteriormente sus familiares, razón por la cual es lógico que la gente se moleste o que interprete que a diferencia de los otros dos, Dragon es un cobarde, pero la realidad va mucho más allá que esa interpretación meramente superficial, y es que existen varios factores que le motivaron a actuar de forma distinta. Si bien es cierto que Luffy y Garp tienen bastantes similitudes en cuanto a su comportamiento respecta, Dragon se nos ha mostrado bastante distinto a ambos, ya que este es mucho más frío y calculador, y esto personalmente me parece correcto, ya que si en lugar de eso fuera igual que los otros dos, la cosa se haría sumamente monótona, puesto que tendríamos a un Luffy pirata, a un Luffy revolucionario y a un Luffy marín. Lo único que les diferenciaría sería el uniforme que usen y las razones por las que lo usan, pero en lugar de eso tenemos a un miembro de la familia que rompe ese esquema, lo que hace que dicho linaje no sea tan aburrido y predecible. Este es uno de los factores que justifica que actúe de distinta manera, sin embargo no justifica que le haya dado la espalda a Ginny luego de que la capturaran. Vamos, Dragon tendría que ser muy edgy para que no le importara en lo más mínimo que uno de los miembros más importantes de su armada fuera capturada por el enemigo, y de hecho sí que se demostró que le importaba, ya que en el momento en el que le dieron la noticia su faceta de persona fría se rompió y le vimos ponerse nervioso. Pero entonces aquí viene otra duda: si tanto le afectaba, ¿por qué no actuó al respecto? Resulta que contrario a los otros dos Monkey, Dragon tiene una responsabilidad increíblemente grande, ya que es el líder de la única organización que se dedica enteramente a enfrentar al enemigo principal de la historia, y por lo mismo, el peso que recae sobre sus hombros es mucho mayor que el de Luffy y el de Garp, quienes a pesar de ser figuras que también ejercen a su manera el liderazgo, no lo hacen en la misma escala que el revolucionario, puesto que mientras Luffy solo se encarga de ser un capitán de un barco donde a duras penas han llegado a los 2 dígitos de tripulantes, y donde Garp solo ha sido líder de operaciones de, a lo mucho, un barco entero, Dragon es el líder de un ejército, y por lo mismo las decisiones que este tome al momento de movilizarle deben ser mucho más prudentes. Es decir, a diferencia de Luffy y Garp, que se lanzan al peligro sin miramientos poniendo en riesgo la vida de sus tripulantes, Dragon, si hiciera lo mismo, pondría en peligro la vida de cientos de personas que luchan bajo su bandera. Y aquí hay que entender que, así como cuando las victorias siempre se le atribuyen a los que están en la cabeza, también se hace lo mismo con las derrotas, y por ende, la responsabilidad de las bajas que hayan producto a las mismas recaerán en el líder de la organización. Es debido a esto que el actuar más prudente de Dragon, que le diferencia tanto de Luffy como de Garp, también se justifica. Pero es que incluso si seguimos analizando más a profundidad la situación general, luego nos topamos con que Ginny no es que fue capturada por el gobierno mundial por haber sido una revolucionaria, sino que fue elegida por un Tenryubito para, entre muchas comillas, casarse con ella. Como todos sabrán, no es que tuvo una boda con un dragón celestial, ya que lo de
casarse se dice para no ser tan explícito al momento de definir lo que realmente estaba ocurriendo ahí. Pero bueno, debido a esto, a Ginny no fue que la apresaron en Impel Down o que la retuvieron en algún cuartel de la marina. A Ginny directamente la llevaron a Mary Joyce, lugar en donde se encuentra la mayor cantidad de enemigos del ejército revolucionario. Es decir, si a Dragon se le hubiera ocurrido intentar invadir Mary Joyce para salvar a Ginny, tal como vimos que hicieron Luffy y Garp en los respectivos momentos que mencioné hace rato, este tendría que enfrentarse a todos los miembros del Cypherpol que ahí se encontraban, al comandante en jefe, que es el que está a la cabeza de todas las instituciones que le sirven al gobierno mundial, a los caballeros divinos, ya que recordemos que estos, al ser unos Tenryubito, deberían tener su base de operaciones también en ese lugar, y por si fuera poco, también a todos los marines que fueran llamados como refuerzos. Eso incluye tanto al almirante de flota de ese momento, como a los otros almirantes y al resto de marines, menos Garp, porque obviamente eso implicaría que defendiera a los dragones celestiales, y ustedes y yo sabemos que él no es que esté muy interesado en hacerlo. Y aquí uno podría preguntarse, ¿por qué el gobierno mundial invertiría tantos recursos en evitar que salvaran a Ginny? A fin de cuentas, no es más que una mujer random dentro de ese mundo. Pues bueno, la razón es simple. Bajo ninguna circunstancia se debe permitir que un intruso se meta como perro por su casa en la base principal de la organización, ya que esto demostraría una clara vulnerabilidad en la misma. De hecho, esto sucedió recientemente en el manga con el incidente de Mary Joyce ocasionado por el ejército revolucionario, y las repercusiones del mismo escalaron a tal punto de que varios reinos se declararon en rebeldía tras ello. Es por esta razón que todos los recursos que se puedan invertir en defender Mary Joyce deberán ser usados en tal caso de que se vieran en dicha situación. Esto para evitar consecuencias mayores generadas producto a dicho acontecimiento. No por nada Oda decidió hacer de ese lugar la base principal del enemigo final de la historia. Pero bueno, obviamente Dragon era consciente de que si quería invadir Mary Joyce para rescatar a Ginny, tendría como posibilidad el tener que enfrentarse a todo ese montón de gente, y por lo mismo habrían altas probabilidades de que esa fuera una misión autodesinstaladora de la vida, tanto para él como para el resto de su ejército. De hecho, ya en su momento vimos lo que ocurrió cuando Shirohige, el que en su momento fue el Yonkou con la flota más poderosa de todas, decidió invadir Marineford, que en escala de dificultad era considerablemente más fácil que invadir la Tierra Santa, y eso acabó con un objetivo fallido, y con la gran mayoría de la gente a su mando salvándose de milagro porque otro Yonkou decidió intervenir. Yo no sé si en el punto de la historia en que capturaron a Ginny el ejército revolucionario era un grupo tan poderoso como la flota de Barba Blanca. De hecho, no sé si actualmente siquiera lo pueda llegar a ser, pero si no se pudo en su momento invadir una base secundaria del enemigo final de la historia, ¿qué nos haría creer que sí que se podría invadir la principal antes? Y claro, aquí yo me estoy yendo más por el lado belicista, es decir, tomando una vía confrontativa. Sin embargo, el propio ejército revolucionario nos demostró hace no mucho que perfectamente podría llegar a la Tierra Santa, pero infiltrándose. Y de hecho, haciéndolo de esa manera, lograron todos los objetivos que se plantearon, pero la realidad de aquel entonces y de hoy día puede que no sean las mismas. Me explico, a día de hoy sabemos que el ejército revolucionario está fuertemente consolidado dentro del mundo de One Piece, teniendo divisiones en cada uno de los mares, además de un montón de efectivos con habilidades sumamente útiles. Sin embargo, antes la cosa no era tan así. De hecho, no es casualidad que en la época en la que Ginny fue capturada no se nos haya mostrado a prácticamente ningún miembro de peso del ejército más allá de Kuma, Ivankov y el propio Dragon. Y de hecho tendría sentido que estos fueran los únicos integrantes realmente poderosos en aquel entonces, ya que a lo mucho esta era una organización que llevaba 8 años, es decir, una relativamente nueva, no como ahora que tiene más de 20 años de haber sido creada. Debido a esto podríamos asumir que las capacidades y los recursos con los que contaban en aquel entonces no eran los mismos que tienen ahora, los cuales le permitieron infiltrarse de forma efectiva en el lugar. Pero bueno, como conclusión, Dragon y por ende el ejército revolucionario no es que le haya dado la espalda a Ginny o que le haya traicionado al no irse a rescatarla luego de que le capturaran, simplemente no había nada que hacer, ya que el lugar en donde la tenían no era un sitio al que pudieran infiltrarse en el momento puntual en el que ocurrió todo eso, además de que intentar ingresar a la fuerza era un acto más autodestructivo que otra cosa. Y si bien es cierto que en los casos de Luffy y Garp a ninguno le importó la dificultad de la situación y terminaron logrando sus objetivos, Dragon es un personaje completamente distinto y con un sentido de responsabilidad mucho mayor. De hecho, no podríamos siquiera catalogar a Luffy o a Garp como personajes responsables. Debemos entender que no podemos juzgar las decisiones que toma un personaje determinado por las decisiones que tomaron otros en contextos distintos. No es lo mismo invadir Hachinosu o Enies Lobby que invadir el lugar en donde se encuentran los enemigos finales de la historia, y eso nosotros como espectadores lo deberíamos saber de sobra. Pero en fin, si les gustó el video no se olviden de darle me gusta y suscribirse para que no se pierdan el siguiente que suba, porque les dejaré más de mi contenido. Sin nada más que decir, tú puedes llamarme Napo y nos vemos en el siguiente video.